Alemania acaba de romper el contrato social que mantenía unida a Europa. El gobierno alemán de Friedrich Merz acaba de recortar 38.000 millones de euros que se gastaban en médicos para El gastarlo en gobierno de cañones. Alemania recorta 38.000 millones en sanidad y pensiones para financiar el déficit y el rearme. Alemania aprueba unos presupuestos que recortan la sanidad pública y la seguridad social. El gobierno de Merz incrementa el gasto en defensa en medio de tensiones políticas en la coalición formada por democristianos y socialdemócratas. Alemania aumenta su presupuesto en defensa tras la retirada de tropas de Estados Unidos, mientras recorta en sanidad. Pero aquí es donde viene el coste de oportunidad o la gente que realmente va a acabar pagando esto. En primer lugar, estamos hablando de la clase media alemana. Por ejemplo, antes, pues si una de dos personas en una pareja, uno de los dos trabajaba y el otro no, pues en ese caso, ese otro, esa persona que está en casa o que no está trabajando, quedaba completamente cubierta por la sanidad. Pero esto ahora ha cambiado de forma radical, ya que actualmente pues la sanidad ya no tiene esa gratuidad como tenía antes. Esa persona que no está trabajando, que está en casa, va a tener que colaborar con ese gasto o por esa noche de hospital que esté o esas noches, pues va a tener que hacer un ingreso extra. La segunda parte es el copago. A partir de ahora el Estado ya no subvencionará o financiará casi totalmente, casi la totalidad de los medicamentos, sino que va a ser el ciudadano el que va a tener que asumir más cantidad de ese coste por esa receta o ese medicamento o ese tratamiento, que es lo más importante y es donde verdaderamente se va el gasto, ¿no? Pero la pregunta verdaderamente aquí es ¿dónde va ese dinero? ¿Recuerdas los 38.000 millones de dólares o euros que te he mencionado al principio? ¿Dónde van a parar? La respuesta es a defensa. Alemania quiere tener el ejército más potente de Europa en 2039 y apunta a Rusia como su principal amenaza. Vemos que el canciller Friedrich Merz hace unos cuantos meses dijo que quería convertir a Alemania de nuevo en esa potencia militar europea, en tener ese ejército más grande de toda Europa y demás. Y recordemos pues, que ese objetivo pues, sigue totalmente en pie. Y obviamente pues, las tensiones geopolíticas mundiales que cada vez pues, van a más. Tenemos el conflicto, por un lado, el tema de Irán con Estados Unidos, la OTAN que está un poco en duda y demás. Y entonces Alemania pues, ha decidido ser ese motor militar de Europa, lo cual pues obviamente acabará afectándonos a España y al resto de países, pero la conclusión aquí es que Alemania ha activado lo que ellos llaman el Wave o el cambio de era, ¿vale? Básicamente recordemos otra vez que Alemania es uno de los países que más influencia ha perdido en cuanto a la evolución pues de los países desarrollados, ¿no? Sí que es cierto que sigue siendo pues está en ese top ranking de las economías más desarrolladas de Europa, pero ya no es lo que era en los años 80, en los años 90, incluso pues, principios de los 2000, ¿no? Luego también recordemos la pérdida poblacional, lo cual intentaron también reemplazar con inmigración, pero ahora pues eso da para otro vídeo, pero se les está viniendo en contra, ¿vale? Así que familia, el dilema es cruel, ¿no? Tenemos que elegir entre médicos o tanques o estado del bienestar o estado de defensa. Alemania ha elegido ya sus cartas, está marcando un rumbo totalmente diferente, ¿no? Está claro que pues vamos hacia ese rearme de todos los países y demás, pero aquí la verdadera reflexión es cómo nos puede afectar esto a España, ¿no? Recordemos que, bueno, si Alemania es el motor económico de Europa y si el motor de Europa gripa, pues gripamos todos. Y si gira a la derecha, pues giramos todos a la derecha. Esto funciona así. Nosotros estamos en un papel totalmente secundario, por lo cual nos afectará más tarde, pero nos acabará afectando. Así que yo, antes de despedirme, quería lanzar una pregunta y es que quería saber qué opináis vosotros de estas tensiones geopolíticas y de estos cambios que están haciendo los países. Si creéis que en el fondo nos están llevando a una economía de guerra o nos están preparando para algo o que pues si gracias a Dios ojalá todo acabe pues en simplemente unos rearmes, unas tensiones que se queden solamente en tensiones. Ya sabéis, familia, que tengo muchos más vídeos y shorts relacionados sobre todo con política interior española, pero también tengo sobre Europa. Si queréis echar un ojo, ahí estamos.